Bueno, buenas tardes, antes que nada, hoy tenemos este segundo encuentro más o menos presencial a través de la videoconferencia, con una invitada muy especial que es Mariana Ferrarelli. Este encuentro está, bueno, la, la clase la va a llevar adelante Patricia y tenemos como invitada a Mariana, que Mariana es, bueno, una referente muy importante, una de las precursoras del trabajo con Transmedia en Educación, con, con antecedentes muy importantes en la realización de proyectos que se han hecho, proyectos bien expansivos, bien grandes, sobre todo los que pudo implementar en los últimos 2 años, cuando trabajó con Orson 80, cuando trabajó con el hombre codificado, junto con Karina, que estuvo en el primer encuentro. Así que bueno, para nosotros es un placer que hoy Mariana nos esté acompañando. Eh, Vamos a organizar la dinámica de la clase, va a ser Patricia una breve introducción para trabajar un poquito sobre lo que, sobre lo metodológico, sobre lo pedagógico y lo didáctico, en líneas más generales para después poder aprovechar con Mariana y trabajar concretamente de esta bajada de la transmedia a la educación. Como en el encuentro anterior, vamos a dejar un momento más expositivo y después la idea es que podamos generar un buen espacio de tiempo para el intercambio y las preguntas. Así que bueno, yo voy a tomar la responsabilidad de ser el malo de la película, que los va a silenciar a todos ahora, pero ustedes saben que si quieren hacer una pregunta, con la barra espaciadora habilitan el micrófono momentáneamente, y si no, lo habilitan para hablar todo lo que quieran, no hay problema cuando quieran preguntar. Patricia, todo tuyo. Bueno, lo que yo quiero hacer es un breve repaso, por eso puse algunas conclusiones de lo que en la clase virtual de la semana pasada desarrollamos como dos metodologías o dos estrategias, depende de los autores, que eran el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida. Pero más que hablar de eso, que eso está en el aula, quería hablar un poco en general de este enfoque, porque lo que se llama la metodología activa, porque definitivamente todo lo que sea narrativa transmitida en educación necesita una mirada centrada en el alumno, ¿no es cierto? Es decir, o la alumna, ¿no es cierto? Centrada desde allí. Entonces, voy a hacer un breve repaso para después darle la palabra a Mariana, que es nuestra celebrity del día invitada. Entonces, la pregunta clave es, bueno, hay un cambio de paradigma en la educación, ¿no es cierto? Y ay no, para atrás. Sí, ahí está. Un cambio de paradigma, ¿en qué sentido, digo yo? En que el aprendizaje tradicional, que era, bueno, el profesor que da su clase, después los alumnos procesan toda esa información, como pueden, algunos mejor que otros, van a casa, hacen tareas, hacen trabajos prácticos, bueno, después uno los evalúa con un parcial o con un examen, o bueno, de la monografía, el sistema que quisiera. Y muchas veces sentimos que el tiempo de las clases presenciales, especialmente si tenemos grupos numerosos, no pueden ser aprovechados como deben. Hay muchos alumnos o estudiantes que no pueden, que por ahí no entienden y no se animan a preguntar. Hay otros que están distraídos, ¿no es cierto? Depende también del número de alumnos. Y que realmente la información que estamos dando nosotros es información que la pueden encontrar también en otros lugares. Obviamente el trabajo del profesor sigue siendo el de la profesora de leer y ir sintetizando sus conocimientos, apoyando su visión original, ¿no es cierto? No sé si les pasó a ustedes, pero a los chicos es muy común que quieran sacarle fotos al PowerPoint porque piensan que con eso tienen salvada la vida. En realidad un PowerPoint no dice nada si no está el docente atrás que agregue cosas personales y su aporte de experiencia. Pero bueno, entonces la pregunta era, digamos, para todo esto, estas estrategias sería, bueno, ¿cómo aprovechar mejor ese tiempo? Es decir, ¿es posible alterar el orden? Bueno, y esa es un poco la idea. El cambio de paradigma lo tomé yo robándole un poquito la idea a Barico, que escribió este libro que salió el año pasado, que creo que muchos lo deben haber leído, si no, se los recomiendo de todo corazón. Es un libro que lleva su tiempo, hay que respetarlo porque hay que entenderlo bien, pero realmente lo que Barico quiere demostrar es que la revolución tecnológica es en realidad una revolución mental.
Y entonces a mí se me ocurrió que, bueno, que este paradigma no es un paradigma, un cambio tecnológico, porque la tecnología está al servicio de la educación y de la pedagogía, como dice Cristóbal Suárez, primero la pedagogía y la didáctica y después la tecnología, sino que es un cambio de paradigma mental, que va a estar centrado en el usuario, en el prosumidor, es decir, ya esa idea de que incluso muchos estudiantes, porque las evaluaciones que se hacen a veces los estudiantes resisten, quieren que vos le des así como toda la información y después ven qué hacen, ¿no? Entonces, también hay que hacer un cambio de mentalidad que no tiene que ver con el docente solamente, sino con los estudiantes y con los directivos, ¿no es cierto? Que por ahí tendría que empezar todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto es la idea, ¿no? Bueno, este cambio de paradigma tiene muchas influencias, de autores que ya no son nuevos, que vienen desde, muchos de ustedes dirán, pero yo esto lo venía haciendo hace un montón. Bueno, sí, yo cuando surgió lo del aula invertida, digo, pero yo filmar un video, pasarlo, dárselo para ver antes y después dar la clase, lo hacía antes, o sea, sin saber que se llamaba aula invertida. Pero bueno, digamos que se van como refinando, digamos, mejorando, y es cierto que, como dicen todos los autores, cada docente, que es el único que conoce su materia, porque el único que conoce su materia es el docente, sabe cuándo utilizar una estrategia, otra, qué conviene, qué no conviene. Entonces esto es el docente que tiene que tener la última palabra, pero siempre con un apoyo institucional desde la dirección, porque si los directivos piensan que esto está jugando con un videojuego y los chicos perdiendo el tiempo, bueno, entonces definitivamente socavan totalmente tu trabajo. Es decir, hay muchas influencias que tienen que ver con autores que ya nosotros desde la didáctica, pedagogía, las hemos estudiado en algún momento, desde la teoría sociocultural de Vygotsky, que a mí es un autor que yo amo con todo mi corazón, las teorías constructivistas de Piaget, de Ausubel, el aprendizaje significativo, en el sentido de qué sentido tiene lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy enseñando esto? ¿Para qué estoy, el alumno, para qué estoy aprendiendo esto, ¿no? Es decir, muchas veces nos pasa que los alumnos, por lo menos en el secundario y en la universidad, te preguntan, ¿y esto para qué sirve? Bueno, con este tema utilitario, ¿para qué sirve? Bueno, y el involucramiento de toda la comunidad educativa, esto es lo que yo decía de los directivos también, de los padres que no digan, no, se la pasan jugando a la computadora, bueno, y de lo que sucede fuera de las escuelas, es decir, el sentido, lo significativo del aprendizaje va a ser la incorporación de lo que pasa fuera de las escuelas. Ya en el año 74, McLuhan y Carpenter hablaban del aula sin muros, es decir, que la escuela dejaba de ser un aula con 4 paredes, ¿no es cierto?, y un patio y un edificio, sino que el aprendizaje estaba en todas partes, ¿no es cierto? Y en la investigación de Transmedia Literacy que hizo Carlos Escolari, él lo que justamente trabajó eran todos los aprendizajes que los chicos tenían por fuera, informalmente, no sistemáticos, por fuera de la escuela. Entonces, la ubicuidad del aprendizaje. El aprendizaje puede estar en cualquier parte, es decir, uno puede estar aprendiendo mientras está en el celular viajando en un transporte, porque muchos están leyendo, o leyendo en una tablet, o sea que no hace falta estar en un lugar determinado. Fíjense que ahora todos estamos, ojalá estuviéramos todos en Mar del Plata, porque les puedo asegurar que amo Mar del Plata con todo mi corazón, pero no estamos en Mar del Plata, no. Entonces, la posibilidad de estar en distintos lugares, ¿no es cierto? Las habilidades de trabajo en equipo. De trabajo en equipo se viene hablando de que yo iba al colegio, pero bueno, ahora sí, cada vez más fuerte el aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo, con roles asignados, no, te doy un trabajo en equipo y armar el equipo vos y que sea lo que Dios quiere y trabaja uno y los otros 5 duermen, sino que realmente el trabajo está organizado por el docente y trabajan todos, ¿no? Y distintas formas de evaluación, más allá de las tradicionales que todos conocemos, una evaluación formativa que va siguiendo el proceso de cómo van avanzando los alumnos. Esto supone un trabajo enorme para nosotros, no es un chiste que lo vamos a resolver en 2 minutos, es un trabajo mucho más fuerte. Una autoevaluación, el alumno puede autoevaluarse también, para eso, por ejemplo, se aconsejan mucho las rúbricas están tomadas del ámbito digital, pero se pueden aplicar en otros ámbitos. Yo, por ejemplo, en la universidad lo utilizamos con la profesora que damos taller de investigación, metodología de investigación, tienen armado una rúbrica para los aspectos formales, para presentar una tesis, y los aspectos informales,
y qué esperamos de ellos y cómo los van a evaluar después los jurados, si ellos cumplen o no con determinadas competencias. Y la evaluación por pares, también la posibilidad de en clase conversar sobre mostrar los trabajos, cómo se evalúa entre pares. Todo esto genera que ese miedo, por eso le puse un poco en broma lo de Nemo, ¿no? De exámenes, ¿no? El terror de el día que tengo examen, los chicos que se sienten mal, que no sé qué, que no quieren ir al colegio. Bueno, en realidad la evaluación está en todas partes, está desde el comienzo, está muy presente. Después, el tema del pensamiento crítico, que yo estuve dando un curso en la ciudad de Alberti el año pasado, en julio, y me acuerdo que yo le decía a los maestros y profesores, no debe haber una sola planificación, un solo programa de los colegios secundarios, primarios y de las universidades donde no aparezca el desarrollo del pensamiento crítico. Ahora, nadie sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, trabajamos esas técnicas de desarrollo del pensamiento crítico que tiene que ver justamente con el tema del diálogo, aprender el valor de la crítica constructiva, de la importancia de revisar, de acuerdo con la crítica que yo pueda tener, ahí siempre está el tema de manejar lo actitudinal, es decir, cuando me critican uno no se siente mal, bueno, a ver qué puedo hacer para realizar una nueva versión, para hacer algo mejor. Todo lo que tiene que ver con la interdisciplina, que se ve muy bien en el aprendizaje basado en proyectos, que se recomienda, la mayoría de los autores recomiendan para trabajar interdisciplinariamente, como pasa con las narrativas transmedia también, ¿no es cierto? Es decir, y ahí se ve cómo se transfieren conocimientos de un área a otra. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo trabajé 10 años en secundario y hace 26 que estoy en la universidad. Y en los 10 años que estuve en secundario, que tengo muy buen recuerdo siempre de secundario, por ahí yo hacía comparaciones con la didáctica del inglés o con otra materia, y los chicos decían, no, pero eso es inglés, eso es, o sea, como, eran dos comportamientos estancos, entonces vos no le podías hacer una relación con otra materia porque, no, pará, no es la hora de inglés, no es la hora de historia, es la hora de lengua, ¿no es cierto? Entonces, que puedan hacer transferencia de conocimientos con el trabajo de los colegas, y el rol esencial de los directivos, que tienen que ser los que empujan y apoyan. Yo estuve entrevistando el año pasado al equipo que en esa época todavía con la gente de Macri, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, hizo toda la capacitación en la provincia de Buenos Aires sobre el aprendizaje basado en proyectos. Y ellos no querían hacer nada si los directivos no daban su apoyo y no convencían primero a los directivos, o sea, no se movilizaban si el directivo, de escuela pública o privada, donde tocara ir, si los directivos no estaban totalmente casados, para decirlo de alguna manera, con el proyecto, porque sabían que si no los profesores, los maestros pobres iban a trabajar solos, entonces tiene que haber un apoyo grande. Bueno, ¿cómo aprendemos? Se ve una pirámide de Maslow, esto lo tomé de otro lugar, aprendemos, la lectura solamente es un 10%, esto tiene que ver con la memoria, ¿no? Los distintos tipos de memoria. El 20% es lo que se escucha, 30% lo que se ve, y 50% lo que vemos y oímos. Por eso siempre las presentaciones, los videos, lo visual siempre tiene una mayor memorización. 70% de los que podemos discutir con otros, cuando ponemos el cuerpo, lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, poner el cuerpo. 80% si ponemos en práctica algo, si lo hacemos, si hacemos un producto, si hacemos un proyecto, si hacemos, no sé, lo que fuere. Y un 95% de los que enseñamos a otros. Esto es muy interesante. Hay un colega que va a hablar invitado en otra videoconferencia, que es Francisco Alvarelo, y él tiene un trabajo hecho sobre el uso de WhatsApp en la universidad y cómo los chicos estudian con WhatsApp. Entonces, él te explica el tema, que los otros no entienden, arman un grupo y uno explica el tema. Ese es el que más aprende, porque nosotros sabemos que cuanto más explicamos un tema, también nosotros, cuando nos dicen, bueno, tenés que dar tal tema, y uno ya lo dio un montón de veces, se siente súper seguro, no es nuevo. Siempre lo que por ahí te hace sentir más inseguro es lo que es nuevo, pero los chicos que en los grupos, antes en sus casas se reunían, ahora se reúnen por WhatsApp, a explicar, el que explica es el que más aprende. Entonces, este cambio de paradigma también supone, y acá los de lengua felices estamos, la capacidad de comunicarse muy bien en forma escrita y oral, la capacidad de argumentar, es decir, todo lo que tiene que ver con argumentación, desarrollo del pensamiento crítico hasta acá, a presentar su trabajo en la comunidad. Entonces acá entra también la oratoria, ¿no es cierto? Es decir, y a cómo manejar una presentación, porque al final se muestra a los otros,
y todo el desarrollo de la creatividad, que no solamente es individual, sino grupal. Por eso puse el dibujito de la, eso es bastante conocido, el dibujo de la profesora que está haciendo una ventana en el pizarrón, y la ventana se abre y se ve lo que pasa afuera, ¿no es cierto? Se pasa el cielo, y bueno, es un poco ese el rol que se nos está pidiendo ahora, ¿no? El docente es fundamental. Algunos docentes dicen, no, pero yo me sentía más seguro ahora, porque yo lo veo en mi facultad, estamos trabajando como locos con capacitar a los docentes para que pasen de lo analógico a lo digital, y muchos sienten que no van a poder, y los que se van animando están re contentos porque ven que no está complicado el asunto, y entonces, porque sentían como que iban a perder el poder, y no lo van a perder nunca, porque el conocimiento lo tienen ellos. Entonces ellos saben qué técnica usar, qué estrategia, cómo mejorar esto, cuándo funciona algo, cuándo no funciona algo, eso lo sabe el docente. Entonces, siempre en estos roles que van a ser más que expositores, a mí ya, los últimos años que enseñé en grado, yo ahora enseño solo en posgrado, pero cuando enseñaba en grado, cada vez que decía algo, por ejemplo, el origen del lenguaje, Vygotsky, hablábamos de Vygotsky, había algunos que estaban buscando en Wikipedia Vygotsky, a ver si lo que yo decía era lo que decía en Wikipedia y estaba bien. Y uno, me acuerdo, una vez levantó la mano, con el celular en la mano, y dijo, está bien lo que dice, porque acá Wikipedia dice tal cosa. O sea, me estaban testeando con Wikipedia, o sea que entonces uno dice, bueno, lo tienen en otro lado esto, ¿no? Y lleva así un mayor trabajo, ¿por qué? Porque acompaña a uno todo el proceso, y también mayor es la preparación de la enseñanza. Es decir, esto, lo mismo pasa con la enseñanza online, es decir, lleva más tiempo de trabajo hasta que uno diseña y arma un curso. Atención a la diversidad. Después Mariana seguramente dirá esto, es decir, el hecho de que el tiempo de la clase, como pasa en la clase invertida, pase a ser, la exposición pasa a la casa, digamos, a la casa de cada alumno. Entonces, el profesor puede dedicarse más a ver las dudas de todos, y al que no pregunta nada, preguntarle si entendió, o decirle, bueno, ¿vos entendiste todo? Sí, yo entendí todo. Bueno, explícalo. O sea, a ver si es cierto que entendió todo, ¿no? Explícalo, a ver qué pasa. Y entonces, ver bien las necesidades específicas. Hay chicos que no se animan a preguntar, hay chicos por ahí no se muestran interesados, pero después cuando uno los interpela, ahí sí participan. Y supone, por supuesto, competencias digitales en docentes y en estudiantes, ¿no? Es decir, no supone tampoco ser, no sé, capaz de manejar un aparato de realidad virtual, o cosas súper sofisticadas. Empezamos por el primer paso, ¿no? Como decía Lao Tse, eso lo decimos siempre en las tesis. No importa lo largo que va a ser, lo mucho que te vaya una tesis, se empieza por el primer paso, ¿no es cierto? Entonces el camino más largo, dice Lao Tse, empieza por el primer paso. Bueno, el primer paso es animarse a meterse en el aula virtual, o que alguien te ayude a diseñar en Moodle, o la plataforma que tengas el curso, ir viendo y preguntando, y bueno, y así un poquito uno va aprendiendo. Y los chicos también, porque el tema de los nativos digitales, ustedes saben que está muy cuestionado, hay montones de chicos que no tienen ni la menor idea o sea, no saben buscar, no saben cómo... o sea, lo primero que aparece en Google es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y tampoco saben buscar si nosotros no nos orientamos. Por eso tenemos que ser también curadores de contenido. Nos toca hacer de todo, ¿eh? Y todo por la misma plata, eso es lo triste. Y como estaba en la charla TED que tienen ustedes en el aula, ahí Miguel Sedov dice, no pensar que no puede hacerse sin haberlo probado. Yo lo que estoy viendo ahora en mi facultad, que teníamos un gran porcentaje de profesores que no daban online y que ahora lo están dando, es que están encantados y que están todo el tiempo llamándome por teléfono, el celular suena 24 horas, para preguntarme, che, ¿cómo quiero hacer esto? Quiero hacer lo otro. Y están cada vez más entusiasmados, y quiero meter Twitter, y quiero meter también algo de Instagram. Y gente que antes nunca hubiera entrado a un aula virtual ni loco, ahora está absolutamente fascinado con los resultados. Entonces, bueno, esto va para todo, pero en el uso de los videos, esto es importante en el aula invertida. No es que ven un video, o sea, como algunos padres dicen, no, les mandaron ver un video, como es qué manera de perder el tiempo. No, no es eso. Los videos se van a trabajar con la toma de apuntes. El chico tiene que tomar apuntes como si fuera una clase. Y después ver, también nosotros podemos armar un cuestionario o un tipo de punteo de qué cosas tienen que comprender de eso, que es lo que después se va a hablar en clase, verlo varias veces, el video tiene la posibilidad de apagarlo, detenerlo, seguir,
anotar las dudas, preguntar qué anotó, el profesor puede chequear todo eso en el momento presencial. Y bueno, acá puse un chiste de Berlich lo digo porque es el nombre de Twitter, ¿no? Bernardo. Dice, no quiero que meta con su tarea porque le explicaron que no quiere que me meta con su tarea porque le explicaron que todo cambió, dice la madre. ¿La seño le dijo eso? No, un youtuber. Bueno, el tema es acá estos personajes nuevos, que son los edutubers, que son los que enseñan de todo lo que te imagines, desde cocinar hasta cambiar una canilla, hasta, bueno, matemática, que son los que tienen millones de seguidores, los youtubers de matemática, no seguir los de lengua, pero por ejemplo la tesis doctoral que defiende un alumno mío ecuatoriano la semana que viene es sobre edutubers, es decir, cómo han crecido en inglés y en castellano, en distintos idiomas, estos videos gratuitos que hacen profesores para enseñar temas que uno dice, ¿por qué el profesor de matemática explicó las ecuaciones y el pobre se gastó dando la clase, haciendo el esfuerzo? Y después el chico prefiere al youtuber. Y bueno, porque tiene el video que lo puede parar, puede volver atrás. Me adelanto un poco las conclusiones del alumno mío, pero el tesista decía que las respuestas que le daba a la gente que usaba, a los youtubers, para aprender, sentían que eran hábiles para dar la clase, eran buenos comunicadores, buenos comunicadores. Y eso es una clave para el buen docente, ¿no es cierto? Entonces, como dice también en este video TED-Off, la tecnología es una caja de herramientas, no hay que usar todo lo que hay, y uno tiene que ver cuál es, y siempre tiene que ser una solución y no un problema, ¿no? No un obstáculo, no diga, uy, no, ahora tengo que hacer tal cosa. No tenés que hacer nada, tenés que ver qué te conviene hacer y ir probando cada cosa, ¿no? Y esto es algo de Prieto Castillo, un maestro de maestros, ¿no es cierto?, que él decía esta frase en uno de sus libros de comunicación: nadie quiere enseñar lo que no sabe. Por eso es el rechazo de muchos profesores o el miedo a meterse en cosas nuevas, porque bueno, yo esto no lo sé. Bueno, entonces es importante la capacitación docente, por supuesto, pero también esta actitud de curiosidad que uno con los años podría ir perdiéndola. Yo por suerte no la pierdo, soy re curiosa, y ir probando a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y no va a pasar nada, no va a explotar la computadora, como se decía cuando surgió la televisión, la gente decía que había que desenchufarla porque si estaba muy caliente explotaba, ¿no es cierto? Bueno, un poco el miedo a veces con la computadora es, uy, borro todo, no pasa nada, no se borra nada, si se borra se recupera, no hay problema. Tenemos que animarnos de a poquito, con una cosa por vez, a cuál es el mejor sistema para mí, para mis alumnos, porque cada grupo va a ser diferente, mis alumnos, mis alumnas, va a ser diferente, entonces obviamente se va a crear un clima distinto. Entonces hay un cambio personal, que también incluye ahí los directivos. Debemos primero cambiar nosotros, junto con los directivos. Algunos de ustedes por ahí son directivos. No es que quiero pegar a los directivos, porque yo soy coordinadora, no soy directiva, pero coordino también, algo de dirección hago. Y involucrarnos con ideas poderosas y creativas. Que nosotros veamos, vamos a ver que muchas veces los chicos tienen cosas para enseñarnos a nosotros. Esto es lo que rescató Escolar en su trabajo, que los chicos tienen cosas que uno por ahí, vieron qué pasa con la tecnología en las escuelas, uno quiere pasar un PowerPoint, no anda el cañón, no anda esto, o por ahí uno lo enchufó mal. Yo nunca me hice problema con eso, porque inmediatamente llamaba a un varón, decía, por favor, un caballero, esto me van a decir que es elitista, feminista, sí, seguro, decía, un caballero que venga a solucionar esto. Y las chicas me decían, nosotros sabemos también, déjalo que lo haga él, que es hombre, que trabaje un poco, decía yo. Y las chicas se mataban de la risa. Porque claro, las chicas también manejaban la tecnología, pero yo decía, un caballero que pase y solucione este problema que tenemos con el cable. Y lo solucionaban ellos con mucho orgullo, porque a los varones les encanta ayudar, hay que dejarlos que ayuden. Bueno, y cierro con la frase de Sedov, otra vez: si mejora la educación, mejora todo. Mejora todo, porque van a tener, si esa grieta que ahora nosotros vemos, o esa brecha digital, la digital divide, como dicen en inglés, que yo espero que toda esta pandemia sirva para que esto lo había leído en otro autor también, pero yo lo estaba pensando antes, sirva para achicar, ¿no? Ahora la UBA está pidiendo conectar igualdad en las escuelas nacionales, ¿no es cierto? Es decir, me parece que sería fantástico que todos los estudiantes universitarios también tengan acceso a una computadora, porque no todos tienen acceso a una universitaria tiene acceso a una computadora. Entonces,
Si mejora la educación, mejora todo, por supuesto, porque hay otra salida laboral, hay otras, otra capacidad de juicio crítico, otra instrucción ciudadana o capacitación en ciudadanía, que tan importante es a la hora de mantener la democracia, ¿no es cierto? Así que, bueno, después al final hacemos las preguntas, ustedes anotan en el chat, hacemos las preguntas porque quiero darle el pase a la querida Mariana Ferrarelli, que aparte de ser una amiga, es una genia en estos temas y les va a encantar. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Patricia. Y ahí ya te escuchamos, Mariana. Bueno, esperen que voy a compartir mi pantalla. Ahí vamos, me dicen si se ve, ¿sí? Está cargando. Sí, sí. Bueno. Recién andaba perfecto, a ver, ¿ahí cargó? Ahí está. Dale tiempo, dale tiempo. Bien, bien. Cargó. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición, me parece, ¿no, Maxi? Cualquier cosa corregime, me parece que estuvo Cari hace poco, con Cari tuvimos un recorrido el año pasado, con Bettina Lippenholz, con Maxi hace 2 años, así que vamos a ir recuperando algunas cositas. ¿Cuál es la idea para este momento de pensar transmedia del, como dice el subtítulo, el entorno inmersivo al proyecto expansivo? Bueno, en principio hablar de algunas cuestiones relacionadas con ciertos enfoques para el diseño de propuestas transmedia, para luego avanzar directamente con algunas pistas de trabajo y finalmente compartir algunas experiencias sobre Orson 80, en las que estuvo involucrada Patricia, Maxi también, y El hombre codificado, en donde también participó Sonia, también vamos a hablar de eso. Me parece importante avanzar sobre la cuestión de los enfoques, ¿no? ¿Qué mirada tenemos que tener? ¿Qué hay en las lógicas transmedia que podrían decirnos algo sobre lo que pasa o sobre lo que no pasa dentro del aula, ¿no? Y aquí me parece que es fundamental esta idea de pensar la enseñanza como un diálogo, como una construcción colectiva, como algo que no ocurre en soledad, que implica una colaboración con otros, un compartir, ¿no? Una cuestión de solidaridad, de estar para los otros. Y aquí me voy a desviar de la presentación, que es muy breve, porque me gustaría llevarlos a recorrer un poquitito este link, este carretel que creé, que después Maxi y Patricia se los van a compartir. Por eso ahora me voy a ir de aquí y me voy a ir a este carretel. Es simplemente algunas conceptualizaciones que me gustaría compartir con ustedes, esperando que surjan muchas preguntas en el foro. Va a estar siempre en movimiento porque está diseñado en loop, y me parece que no solo desde el contenido, sino también desde la forma, representa qué significa transmedia y qué significa transmedia en educación, ¿no? Me parece que justamente transmedia es esto, es movimiento permanente, es construcción, es la dinámica, es estar el under construction, el cartel de en construcción permanente. Y aquí, cuando pensaba en esto, en este dispositivo puntual que preparé para nuestra conversación de hoy, recordaba un libro, lo tengo aquí, un libro que se llama Salvatierra, de Pedro Mairal. Si no lo leyeron, este y otros de Mairal se los recomiendo, El año del desierto también. Cuando arranca, este es un libro muy cortito, muy breve, creo que se lee en un día, más de cuarentena, se lee perfectamente. Su primer capítulo es un capítulo muy breve, que me gustaría compartirlo con ustedes porque dispara muchas metáforas y muchas preguntas e ideas interesantes para compartir sobre transmedia, pero también sobre el aprendizaje. Y ya nos pone en situación, porque es el hijo de Salvatierra que vuelve a su pueblo del litoral a buscar obras de arte de su padre para completar un cuadro que ahora lo van a ver, que le llevó 60 años pintar.
y que solamente se puede ver si nos sentamos y el cuadro pasa, como este carretel, como las narrativas transmedia, por adelante nuestro en un continuo. Dice el primer capítulo del libro, así que no estoy spoileando, si lo leen, van a leer esto. El cuadro, su reproducción, está en el Museo Roel, a lo largo de un gran pasillo curvo y subterráneo que comunica el viejo edificio con el nuevo pabellón. Al bajar las escaleras, uno cree haber llegado a un acuario. Por toda la pared interna de casi 30 metros, el cuadro va pasando como un río. Contra la pared opuesta, hay un banco donde la gente se sienta a descansar y mira pasar el cuadro lentamente. Tarda un día en completar su ciclo. Son casi 4 kilómetros de imágenes que se mueven despacio de derecha a izquierda. Si digo que mi padre tardó 60 años en pintarlo, parece como si se hubiese impuesto la tarea de completar una obra gigante. Es más justo decir que lo pintó a lo largo de 60 años. Me parece que es una linda metáfora para pensar en los aprendizajes, tanto en esos que construimos desde nuestra infancia, como aquellos que ayudamos a construir desde nuestro rol docente, ¿no? Esta idea de que si uno pudiera imaginar sus aprendizajes en un continuo, funcionarían como este cuadro, ¿no? O como este carretel que se está desplazando ahora delante nuestro. Esta idea de que los aprendizajes son acumulativos, se van transformando mutuamente, porque lo nuevo transforma lo viejo, y seguramente lo viejo impregna lo nuevo que vamos construyendo permanentemente, ¿no? Y esta idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Así que me parece una metáfora muy rica la que propone el libro en general, con la que arranca Mayral en su primer capítulo. Creo que después de esto o sale un proyecto transmedia que se llame Salvatierra, o alguno va a la librería mañana, bueno, o se lo busca electrónico, porque a la librería no vamos a poder ir y se lo lee. Bien, ¿qué me interesa de esto? Brevemente, porque creo que lo más rico va a ser compartir algunas pistas de trabajo y volver sobre Orson 80 y el hombre codificado. Básicamente, algunas cuestiones puntuales, porque después este material ustedes lo van a tener, de manera que no me voy a detener a profundizar en cada una de estas estaciones. Simplemente pensar que Transmedia emerge como no una respuesta, sino más bien un interrogante sobre qué realizan nuestros alumnos en su tiempo extraescolar o no, de no estudio, digamos, ¿no? Extrauniversitario, extraacadémico, en general, y nuestro también, ¿no? Y pensar en cuáles de esas prácticas podrían incorporarse al aula. Y esto es, su base está en la experiencia de aula que muchos de los que somos docentes, ustedes también, lo podemos comprobar. Alumnos que tienen su canal de YouTube, que tienen su cuenta en Instagram, Wattpad, mencionaban al principio. Si están en mi clase de literatura, o de escritura, o de música, o de escritura académica, ¿por qué no pensar que esas prácticas que ya tienen, porque tienen seguidores, y tienen likes, y tienen una cuenta independiente de su cuenta personal, ¿no? Porque muchos tienen este doble carril, ¿no? Tienen su cuenta para sus videos artísticos, sus escrituras, su blog, etc. Podríamos incorporarlo dentro del aula. Entonces la idea de puente, de cruce, me parece que es una de las claves para pensar transmedia y dejar que eso que ocurre en el ámbito extraescolar, que Escolari en su investigación del 2018 llama, como lo llamamos todos, ¿no? Pero digo, que investiga específicamente aprendizaje informal, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí que nos puede contar sobre lo que hacemos o no hacemos en la escuela y podemos echarle mano? Textualidad itinerante, por supuesto, porque tiene que ver con un movimiento permanente, con algo que no se queda quieto, que circula permanentemente. De aquí esta cuestión, para los de letras, la cuestión del oxímoron de la cartografía móvil, ¿no? Pero ¿cómo? Un mapa es algo fijo, un territorio está quieto. Bueno, pero aquí estamos poniendo, aquí se unen y confluyen lógicas muy diversas, muy heterogéneas, en donde hay permanente ebullición
permanente transformación y mutación de las lógicas. Lo que no ocurría empieza a ocurrir. Y aquí, por supuesto, voy a hablar más tarde, pero me parece interesante pensarlo en clave del paréntesis de Gutenberg, ¿no? Estas cuestiones de cómo lo fijo se va, ¿no?, evaporando y se va transformando y se va movilizando. Voy a cerrar hoy con un poquito una referencia breve al paréntesis de Gutenberg, porque ya estuvieron leyendo el texto de Manuel Area, si no me equivoco, que es muy interesante, me parece que es muy rico para pensar el rol docente. Decimos que es un entorno inmersivo porque justamente nos zambullimos en un relato. Creo que con lo de Salvatierra un poquitito nos metimos y nos quedan ganas de seguir ahí viendo a ver qué pasa, o al menos me pasó a mí cuando leí este primer párrafo. Fíjense que son 2 párrafos muy chiquititos, muy cortitos, y ya era suficiente para decir, vale la pena. Entorno inmersivo en términos narrativos, pero también de estrategias y de plataformas, ¿no? Por ejemplo, y ya voy avanzando sobre la próxima sección, en el caso de Orson y del hombre codificado, pensamos una serie de plataformas, empezamos a poner contenido desde antes, fuimos creando, ¿no?, una atmósfera transmedia, inmersiva, para luego meternos nosotros con nuestros alumnos, ¿no? Aquí esto que Bettina Lippenholz, con quien diseñamos El hombre codificado junto con Karina León, llamaba arquitecturas de anticipación, ¿no? Esta cuestión de ir generando cierta expectativa, algún tráiler, alguna lectura que vaya movilizando. Y por supuesto la cuestión de la elasticidad, que es necesaria, ¿no? Esto de flexibilizar, que me parece que un poco la pandemia, con su incertidumbre y su escenario de inestabilidad, nos está entrenando bastante. ¿Por qué cambié de color? Porque pasé de los marcos para pensar a cuestiones del diseño general, que ahora voy a tomar con más profundidad, pero me parecía importante dejarlo acá, ¿no? Así estaba todo como comprimido aquí. Este es un modo de pensar los diseños que a mí, en lo personal, esto es, por supuesto que no es final, no es terminante, por supuesto que esto se sigue construyendo, le saco la pausa y miren, empieza a moverse otra vez, así que todo es muy inestable e incierto en el mundo transmedia, así que a la pandemia no le tenemos miedo. Es un modo de pensar los diseños que me sirvió a mí originalmente para algunos proyectos anteriores, como Ciudades Visibles, que también fue muy rico, y quizás si tenemos un ratito, vos Maxi andá diciéndome, nos metemos y les cuento un poquitito, porque fue como es el abuelo de Orson y del hombre codificado. Hay una definición de Jenkins que retoma Scolari, que es la definición más tradicional, que seguro la leyeron en el primer capítulo del libro de Scolari, Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan, que sé que la estuvieron trabajando, que habla define las narrativas transmedia como la expansión de un relato por múltiples plataformas a través de la activa colaboración de los usuarios. Y aquí voy a parar nuestro viaje, porque justamente un poco pensar en la trama curricular se relaciona con pensar en ese relato que se expande, en la cuestión de los contenidos puntualmente. La trama mediática tiene que ver con esta parte, esta sección de la definición que tiene que ver con las múltiples plataformas, entonces necesariamente tenemos que pensar en los recursos tecnológicos, pero también en los humanos, ¿no? En quiénes van a ser nuestros actores, ¿solo nuestros alumnos? ¿O vamos a invitar colegas, amigos, docentes de otras instituciones, gente de nuestro ámbito académico, educativo, de la comunidad educativa más general y más global, que se sumen a nuestro proyecto? Y por último, la trama didáctica, que en la definición tradicional es la activa colaboración de los usuarios, digamos, ¿qué queremos que hagan nuestros usuarios / alumnos? ¿Qué les vamos a pedir? ¿Cómo vamos a diseñar las consignas? Entonces, por eso me parece, a partir de esta definición, que me parece que es como la más pura, hay muchas definiciones de transmedia, pero esta es como la más canónica, si se quiere, para anticipar a Alvarelo, que seguramente va a retomar esto, me parecía que servía para, volviendo a la cuestión del puente, trazar un puente entre
esta teoría, esta definición etérea y lo que ocurre dentro del aula. Bueno, si estas son las narrativas transmedia, ¿cómo podemos hacer esta transposición? ¿Cómo podemos construir un puente que dé cuenta de la manera más fehaciente, práctica, algo que podamos realizar efectivamente dentro del aula? ¿Cómo podemos construir una propuesta a partir de esto que significa transmedia? Por eso es que cada una de estas piezas, digamos, va armando ese proyecto. Y finalmente, respecto de las consignas, que me parece que es la clave, somos docentes, nos dedicamos a diseñar y formular propuestas que inviten a nuestros alumnos a aprender. Quiero ir también muy fuerte con esta idea de que, esto lo dice Perrenú, Mérier, digo, es una idea muy, muy potente, que para mí también es muy valiosa para compartir con colegas y para insistir, esta idea de que no enseñamos, sino que hacemos aprender, ¿no? Uno lee estos pedagogos y en ningún momento hablan de enseñanza, hablan todo el tiempo de para que el alumno aprenda, para lograr hacer a los alumnos aprender, ¿no? Esta cuestión de formatearnos para que nuestro rol sea hacer aprender, ¿no? Fundamentar la interdisciplina, ya habló Patricia sobre esto, esta idea del trueque, ¿no? De, bueno, un trueque informal, un trueque más bien afectivo, colaborativo entre docentes, entre colegas, ¿no? Bueno, mi disciplina aporta esto al proyecto, la tuya va a aportar esto otro, ¿no? Y cómo nos enriquecemos y aprendemos todos juntos. Aquí en Orson fue muy importante porque con Florencia Barleta, que fue una de las docentes con las que lo diseñamos, que ya habíamos diseñado Ciudades Visibles. Ella es docente de arte, particularmente, insisto con la cuestión de lo personal, me parece que aquí los docentes ponemos nuestra subjetividad sobre la mesa, tomamos riesgos y reconocemos aquellas cuestiones que no sabemos, o con las que tenemos dificultades, o con las que nunca pudimos avanzar demasiado. Particularmente en mi caso era la cuestión del arte. No soy la cuestión de la expresión visual, etcétera, a nivel analógico, con las manos, por ahí con lo visual, con lo digital sí, pero con las manos no. Y Flor en ese sentido tiene unas manos muy poderosas y una mente muy, muy privilegiada, y pudimos aprender mucho porque por ahí, desde la lingüística, desde la comunicación, todo lo que yo proponía, ella siempre le daba como una vuelta artística, visual, y empezaba como a volar y me llevaba con ella, ¿no? Entonces, cómo un proyecto conjunto se termina convirtiendo en una formidable oportunidad de aprendizaje para alumnos y también para docentes. Y aquí la interdisciplina es esto, es el intercambio, el sano intercambio, el intercambio generoso entre colegas. De aquí que por supuesto lo próximo es la transversalidad, esta cuestión de ir pensando ya no como espacios estancos entre disciplinas que dialogan, sino como un solo espacio. Cuando ya el diálogo entre una disciplina y otra es tan fluido, el límite que las separa deja de existir, y estamos en un mismo tiempo y en un mismo lugar, y aquí recuperando otras experiencias transmedia. De hecho en Olavarría tenemos otra muy valiosa que se llama Si Sócrates viviera, y los invito a recorrerla, y seguramente Maxi ya les comentó, pero a leerla. En la bibliografía que le dejamos está Sócrates. Bien. Nuestros colegas de la Escuela Normal número 10 de Olavarría, Viviana Murgia y Ezequiel Alonso, justamente en su relato de la experiencia, nos cuenta que le pedían horas prestadas a tal docente, le pedían horas prestadas al otro, y al final terminaban todos trabajando en el horario de todos, ¿no? Deja de estar esta división, viene más la fluidez, la flexibilidad. Quiero avanzar para después detenerme en lo otro, cerrando solamente con estas dos cuestiones que tienen que ver con pensar múltiples puertas para que nuestros estudiantes, nuestros alumnos y alumnas construyan su aprendizaje. Transmedia necesariamente significa diversidad, vuelvo a lo que Patricia anticipaba sobre lo que iba a decir. En mi caso particular estoy alineada con el enfoque de Rebeca Nijovic, de aulas heterogéneas, de enseñanza para la diversidad, aulas heterogéneas permanentemente. Entonces, aquí hay un tema
que se superpone, ¿no? Nuevamente, esta cuestión de liberar las barreras y que fluya, en donde si los estudiantes, los jóvenes y nosotros también, en nuestro contacto con las plataformas, en nuestro tiempo de ocio, elegimos cómo realizar un tweet, qué foto subir, cómo editar un video, todos los avesados y los productores, digamos, ¿no? Cómo encarar una conversación por WhatsApp, si por audio, por imagen, por foto, por video, por texto. ¿Por qué no dar esa posibilidad dentro de un proyecto transmedia? Entonces aquí es donde las opciones, la variedad de consignas, y aquí quiero ser como muy clara y muy enfática, cómo la variedad de consignas permite y habilita múltiples recorridos para construir y demostrar comprensión. Se va a la consigna única, dejamos de pensar en que todos los alumnos hagan lo mismo en el mismo tiempo, quizás ahora con la pandemia esto está como mucho más, es inevitable, ¿no? Y uno ya deja de aclararlo porque es como una obviedad, pero me parece que multiplicidad, múltiples recorridos también es sinónimo de transmitir. Como lo es este carretel que hace un rato se movía y ahora lo vamos a dejar en movimiento nuevamente, ¿no? Como es la obra de este Salvatierra que no para de circular permanentemente. Paso nuevamente después de este intermezzo, paso a la presentación, porque me gustaría ahora sí, en función de estas cuestiones que me parece muy importantes considerar, un docente que planifica un proyecto transmedia debería tener estas cuestiones en consideración, ¿no? Son como marcos mentales desde donde nos paramos para mirar a nuestros alumnos y mirar a nuestro rol dentro del aula. ¿Por qué decimos del entorno inmersivo al proyecto expansivo? Porque siempre que pensamos en un proyecto transmedia, debemos imaginar un texto base, dicen los especialistas, ¿no? Que puede ser un libro, como lo fue El hombre ilustrado, de Ray Bradbury el año pasado, cuando trabajamos en El hombre codificado. Fíjense que el proyecto no lleva el nombre del libro, es un juego de palabras. O un evento, como fue, en el caso de Orson 80, la transmisión radiofónica que hizo Orson Welles la noche del 30 de octubre de 1938, en donde simuló un ataque alienígena basándose en otro libro. Podríamos decir que incluso ese programa, esa emisión de radio que sembró el pánico en Nueva York en 1938, fue la primera expansión del libro de H.G. Wells de 40 años atrás. Independientemente de estos proyectos en particular, deberíamos pensar que las prácticas transmedia de los fans en la cultura popular, de Harry Potter, de Star Wars, de Batman, de los superhéroes, que se prestan muchísimo, y las series también, pero los superhéroes se prestan muchísimo a las expansiones, siempre contemplan un texto base. Esto, para nosotros docentes, nos ayuda a circunscribir, a delimitar el territorio en el que nos vamos a mover desde lo temático, desde lo curricular, desde los contenidos. Puede ser un libro, puede ser un evento, ¿por qué no una película, un podcast o un cuadro? Pienso en el de Salvatierra o en cualquier otro para los profes de arte, de historia, de geografía, para la cuestión de la perspectiva, ciencias naturales, matemática, pensar ahí en tutoriales, que las expansiones pasen por grabar tutoriales, muchas cosas que ahora se están haciendo gracias a alguna de los aspectos positivos del encierro, etcétera, y de la virtualidad a la que fuimos disparados todos, ¿no? Entonces, comenzamos por un texto base. Comenzamos porque la verdad es que esto está puesto como si fueran 3 etapas, porque esta es la interfaz visual que elegí en esta oportunidad. Normalmente suelo, y aquí seguramente Max y Patricia se van a acordar, suelo mostrarlo como y está en algún lado, seguramente, después se los puedo mandar incluso, y Sonia también lo sabe, Sonia Bazán, suelo ponerlo como el texto base en el centro y alrededor todos círculos concéntricos, porque no se trata de un proceso lineal para nada, sino de múltiples capas que se van superponiendo.
Automáticamente, por supuesto, el origen tiene que estar en el texto base, pero automáticamente ya empezamos a pensar en diferentes plataformas, armar cuentas oficiales para el proyecto, si es que lo hubiera, y si tenemos la cantidad de personas disponibles, recursos humanos, colegas, estudiantes que lo pueden hacer, proponerlo incluso como consigna, y empezar a hacer curaduría de contenidos. Por eso es que aquí, cuando pensamos en el entorno inmersivo que vamos construyendo en esta arquitectura de anticipación, como nos enseña Bettina Lippenholz, vamos pensando ciertas cuestiones que queremos que nuestro proyecto tenga, antes de mostrárselo a los estudiantes, antes de lanzarlo a la comunidad educativa, a nuestros colegas, etc., ¿no? Esto está como en los orígenes, es parte del texto base en algún punto, porque serían como esas primeras expansiones que vamos generando nosotros docentes para armar este ecosistema en el que vamos a meter, en el que nuestros alumnos van a zambullirse. Por ejemplo, tanto Orson 80 como El Hombre Codificado tuvieron su página web y alguna cuenta en alguna red. Creo que en Instagram tuvimos con los dos, Facebook, Twitter, iVoox es para podcast, dependiendo de si nuestras consignas lo van a tener o no. Y por último, y en el caso de Ciudades Visibles, también tenemos página web para contribuciones de artistas digitales y colegas del mundo académico. Ahora, si puedo, en ese caso el texto base, la verdad es que es un libro que también me encanta, como verán soy muy lectora e idolatro mucho a mis escritores. Ciudades Visibles buscaba hacer visibles las ciudades invisibles de Calvino a 30 años de su fallecimiento, hace ya unos añitos que diseñamos ese proyecto, que fue muy interesante. Y ahí también diseñamos un entorno inmersivo para luego poder contar un poco mejor de qué trataba el proyecto, tanto a nuestros alumnos como a nuestros colegas. Finalmente, el proyecto expansivo se relaciona con nuestro trabajo más tradicional como docentes, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a conectar el aula con el mundo real? ¿Qué opciones de trabajo vamos a dar? ¿Por dónde queremos llevar a nuestros alumnos? ¿Qué puertas queremos abrir para invitarlos a que construyan su aprendizaje? Esta sería, digamos, un esquema muy esquemático sobre el diseño. Avanzamos sobre las experiencias. Y aquí vuelvo a este esquema, pero ya con cuestiones más concretas. Vuelvo al texto base, que tiene que ver con la trama curricular y los contenidos que vamos a elegir, cómo hacemos entrar en el hombre codificado y los tatuajes del hombre codificado, porque había un tema de tatuajes, el hombre ilustrado del libro tenía tatuajes que cubrían su cuerpo, tatuajes que se movían a la noche, que cada tatuaje contaba una historia, digamos, aquí había como mucha imaginación que nos pareció un interesante disparador para ampliarlo a diferentes disciplinas. Y aquí me interesa detenerme en la cuestión de lo curricular, porque el puente entre el contenido imaginario o no, puede ser de ficción o de no ficción, de hecho Orson 80 tomó un evento de la realidad, justamente se destacó porque no partía de un texto literario, sino de un evento cultural, si se quiere, histórico, periodístico, que fue el pánico de Nueva York generado por Orson Welles y su programa de radio en 1938. Pero me detengo porque el puente entre el evento que elijamos para comenzar la narrativa transmedia y las expansiones, el evento, el libro, la narrativa, etc., y nuestro espacio curricular, ese puente va a estar construido por nosotros y con ayuda de nuestra imaginación pedagógica, ¿no? ¿De qué manera puedo sumarme desde mi disciplina y con mi grupo de alumnos a este proyecto? Por eso aquí es fundamental pensar consignas que conecten el texto, la trama narrativa, el relato, sea de ficción o no ficción, con nuestro espacio disciplinar. Por ejemplo, y aquí ya me meto en el ejemplo y puedo ir y volver, ¿no? Aquí estamos las tres con el hombre codificado. Una de las
Una de las expansiones del hombre codificado fue tatuajes reflexivos. Particularmente soy miembro del equipo docente de la asignatura Estrategias de Enseñanza en el profesorado, y teníamos por supuesto nos dedicamos a deconstruir el rol docente, y teníamos esta inquietud respecto de qué marcas llevamos como docentes de nuestra escolaridad enciclopedista, tradicional, que a veces nos asaltan en algunas propuestas que diseñamos, en algunos momentos que compartimos en el aula, para identificarlas, etc. Entonces, utilizamos la metáfora del tatuaje para analizar nuestros propios tatuajes, ¿no? Y aquí diseñamos algunas consignas. Acá traje solo 2 de las opciones que presentamos a nuestros alumnos. En realidad, la consigna tenía como 4 opciones, a partir de las cuales tenían que hacer una pequeña intervención en un foro, ponerlo en un Google Doc, en un Padlet, etcétera, ¿no? Vamos como llevando diferentes expansiones. Por eso insisto con la cuestión de la imaginación pedagógica, ¿no? De la que habla Lila Pinto, sobre la incorporación de tecnología. Bueno, ¿de qué manera puedo transformar este proyecto, este texto, esta metáfora, este relato, en parte activa de mi propuesta a mis estudiantes? Y aquí es donde, bueno, diseñamos las consignas, pensamos los recursos, y fíjense que todo ocurre a la vez, solo que para el análisis lo vamos como destripando, lo vamos abriendo, y vamos como, bueno, en algún momento definimos el contenido, definimos las plataformas, escribimos las consignas, y ahí no lanzamos el proyecto ahí. Antes seguimos con la arquitectura de anticipación. Anticipación mediática, me permito decir, expandiendo el concepto de Betina, y anticipación pedagógica. Dimos algunos contenidos, trabajamos, reflexionamos, hicimos algunas lecturas, compartimos algunas lecturas, empezamos a presentar algún tráiler, algún meme, alguna invitación, y luego nos metimos. Invitamos a algún colega que hizo una primera intervención, y luego entramos con nuestros alumnos, ¿no? Esta cuestión de anticipar, no solamente desde lo mediático, tener todo preparado, todo listo, pero espera, todavía no. Tenemos algunas instancias previas para poner en movimiento. Esto fue en el caso de El hombre codificado, y quiero hablar de una más, Julia, una profesora de química, que lo tomó, la cuestión de los tatuajes, de manera literal, no metafórica, para sus clases de química. Entonces, dividió a los alumnos en grupos, cada uno tenía que tomar una pregunta diferente sobre los compuestos que tienen los tatuajes, si son tóxicos o no, por qué hacerse un tatuaje o por qué no, en qué condiciones, el tatuaje en la cultura, el tatuaje expandió un poco la cuestión química, cuáles son las sustancias que se utilizan, naturales, artificiales, etcétera, si penetran o no penetran en el organismo, sino una serie de propuestas que tomaban al tatuaje de manera literal. Orson 80, por ejemplo, esto lo fuimos expandiendo, porque la verdad es que fuimos invitando a muchos docentes, no solamente docentes para que se sumen con sus alumnos, sino docentes para que se sumen con sus reflexiones. Y aquí vuelvo con lo primero, con nuestro carretel que tenía que ver con el puente, ¿no? Solamente para nuestros alumnos, y la verdad es que invitamos a un montón de colegas que nos acercaron sus reflexiones, entre quienes estuvo Patricia Nigro, con sus reflexiones sobre las noticias falsas, claramente, que alguien emite un programa de radio diciendo que hay aliens que están invadiendo el planeta Tierra, emitiendo rayos láser y humo y cilindros metálicos, y que parte de una ciudad entra en pánico. Bueno, generaba algunos interrogantes sobre las noticias falsas. De hecho, a partir del proyecto descubrimos que había un escritor en Estados Unidos, un académico, Brad Schwartz, que había escrito un libro muy recientemente, porque esto lo diseñamos en 2017, hacía 2 años que él había publicado un libro sobre cómo el New York Times había tomado este programa de radio, habían agravado el pánico, que el pánico en realidad no había existido. Bueno, le mandamos 3 preguntas, nos las contestó en un audio, lo compartimos con alumnos. Vamos invitando a diferentes especialistas que nos acerquen su aporte, y lo leemos con nuestros alumnos en el aula, o lo compartimos con el resto de la comunidad educativa. Esto enriquece mucho, y da una sensación, no da una sensación, es
autenticidad plena, porque es el mundo exterior, el mundo real, ese que a veces queda tan lejos del aula, que está leyendo con nosotros, está trabajando con nosotros y está escribiendo con nosotros. A partir de algunas lecturas, las actividades optativas tenían que ver con escribir una carta de lectores o escribir un ensayo interior, un monólogo interior, como si uno fuera el alien que está siendo, con quien los humanos están siendo hostiles, ¿no? Entonces, aquí esta particularmente, esta pregunta del alien disparó muchas producciones en torno a quién es verdaderamente el alien, ¿no? ¿El alien tiene que venir de Marte o es el que está en el supermercado de la vuelta, en la verdulería de la esquina, sentado en el banco atrás mío, 2 bancos atrás, con quien nunca hablé ni crucé palabra, ¿no? Todas cuestiones que a su vez pusieron en marcha otras expansiones, ¿no? Por eso cuando mostraba el equipo, somos un equipo inicial, Marcela Fritzler, por ejemplo, desde Israel, nos mandó sus contribuciones en la enseñanza de español para extranjeros, ellos allá hablan hebreo y ella se dedica a enseñar español, y entonces hizo intervenciones en Orson 80 desde el español que estaban aprendiendo sus estudiantes. Este es un equipo muy resumido, porque realmente de a poquitito fuimos sumando diferentes escuelas de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, gente de INTEC, que programó con Scratch, otras instituciones y otros docentes que se sumaban con sus expansiones, ¿no? Quiero cerrar, voy a dar, no estoy llevando el tiempo, Maxi, cualquier cosa vos decime, igual 2 minutos quiero hablar sobre el paréntesis de Gutenberg, perdón que está en inglés, pero bueno, después podemos hacer una traducción. Creo que igual es muy fácil, muy sencillo, y han leído algo mucho mejor que esto, que lo preparamos para hace ya unos cuantos años, cuando leímos el libro de Pisitelli, que también les recomiendo, el paréntesis de Gutenberg. Creo que la pandemia nos genera mucha incertidumbre, mucha angustia, pero también muchos interrogantes y muchas seguridades, al menos una, que es, esto lo estuve pensando mucho, por eso cuando Patricia me comentó que estaban leyendo algo sobre el paréntesis de Gutenberg, me pareció súper interesante compartirlo, así que fue de último momento. Si al paréntesis, con su cultura impresa, canónica, petrificada, inmóvil, ¿no? Enciclopedista, la autoridad en el centro, verticalista, jerárquica, digo, aquí van a ver que están todos los, ¿no? El texto como producto, fijo, cerrado en el libro. Si al paréntesis le faltaba un golpe de gracia para llegar a su fin, ya sabemos que llegó a su fin, intuimos que la cultura digital se impuso, y por supuesto, pero creo que si hay una fecha oficial en donde podemos pensar que el paréntesis de Gutenberg llegó a su fin, sin dudas es 2020, ¿no? Esta cuestión de este aterrizaje forzoso que hemos hecho todos en la virtualidad, no solamente el mundo educativo, el mundo laboral, las familias, independientemente del contexto, aunque por supuesto el contexto, y esto lo comentábamos la semana pasada, con unos colegas de México, es sin dudas un potenciador o un agente que limita las posibilidades que tenemos hoy puntualmente de aprender. Creo que a nivel más global, pensando en el paréntesis, ¿no? En cómo lo digital recupera la plasticidad, la elasticidad, fíjense que uso expresiones que usábamos en el carretel de Transmedia, y lo digital recupera esta flexibilidad de del oral. Me parece que 2020 y la pandemia es como que le ha venido a poner el moño al paréntesis y decirle, bueno, de acá nunca más, vamos a empezar a pensar de manera efectivamente, realmente diferente, tanto nuestro rol docente como todas nuestras relaciones de manera diferente, gracias a esta virtualidad. Y quiero decir 2 cosas más respecto de cómo pasamos de la pandemia a la panmedia, ¿no? Empezar a jugar un poquito con estas palabras, y se los dejo para que lo piensen en el curso y alguno lo tome para ir pensándolo, cómo la pandemia nos
nos eyectó directamente, ya no a lo transmedia, sino a lo panmedia. Hacemos uso de cualquier medio y cualquier plataforma para para conectar, para estar presentes para nuestros alumnos, para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos, para quien sea, ¿no? Ya no es una estrategia organizada, pensada, no es que por diferentes canales manejo contenidos diferentes, que es un poco la distinción entre crossmedia y transmedia, sino que ahora es panmedia, echamos mano a todo sin pensarlo, improvisamos permanentemente para conectar, porque justamente lo que algunos especialistas señalaban, hablaban de presencialidad como si fuera el opuesto de virtualidad. Podríamos empezar a pensar también que hemos pasado con la pandemia de la presencialidad física a la presencialidad virtual. Nunca dejamos de estar presentes, sino que cambió el modo, pero seguimos presentes y seguimos estando para nuestros alumnos, para nuestra familia, de otra manera, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, genial, Mariana, gracias. Muy clara como siempre. Me encantó este final de pensar cómo la pandemia nos llevó a un contexto de panmedia, me encantó la idea. Y bueno, la idea es que ahora este espacio lo dejemos para un intercambio, para preguntas. Meta Caro ponía ahí que, mientras vos estabas hablando, que a ella la idea más que de capas le resultaba mejor el concepto de espiral o de espirales entrecruzados. Sí, totalmente. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. La idea de espiralar un poco contenidos, recursos y aprendizajes es fundamental, ¿no? Esto de ir no solo a nivel, en dirección transversal, sino también en dirección vertical, ¿no? Ya perdemos la cuestión de lo poliédrico, ¿no? Que vamos en todas direcciones. Transmedia adquiere como esta cuestión de lo volumétrico, es como un cuerpo que se va expandiendo de manera elástica en todas las direcciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Metacaro. Ahí tenés para escribir, ¿eh? Ahí tenés para escribir algo muy interesante de Transmedia en Educación y seguir expandiendo esa idea, ¿eh? Justo te puedo asegurar que tenía Salvatierra agendado para comprarlo, así que esta noche lo compro y lo comparto. Si alguno lo quiere, no hay problema. Me han dicho de tus habilidades para conseguir libros de todo tipo, color y autor, así que bien, lo vamos a estar esperando, Peret. No, pero este estaba en Baja Libre disponible, justo lo había estado viendo, así que hoy lo compro. Bien. Bueno, Milagros, te desmuteaste. ¿cómo? Milagros, te desmuteaste, ¿puede ser? Hola. Hola, sí, lo había puesto para que no llegue el sonido ambiente. Porque tuve varias reuniones. No, se ve que hice ruido con algo de acá, perdón. Hoy tuve varias reuniones y ya los auriculares me cansaban. Me quedé interesada en el paréntesis de Gutenberg, me quedé pensando en eso y me puse a buscar acá en la computadora a ver si encontraba algo. Pisitelli obviamente lo conozco, pero no tenía el concepto, que me pareció interesante, ¿no? Yo en este momento, si no me equivoco, lo tengo acá atrás mío. Es este que está acá. Este amarillo. Ahí está. Es de Santillana. Sí. Tiene unos añitos. No, me interesó. 2011. 2011, Santillana. Sí. También lo tenemos por Me ahí. interesó porque Pero ustedes tienen en el artículo, en uno de los artículos que tienen que leer de la clase virtual de la semana pasada, está explicado lo del paréntesis Gutenberg, ¿eh? Por eso Mariana, que vio lo que ustedes leyeron, tomó ese tema, ¿eh? Claro. Claro, no, decía recién que me interesó porque ahora actualmente estoy investigando edición, entonces... Se me corta un poquito, no sé si ustedes la escuchan bien. No se escucha, ¿no?
No te pudimos escuchar, Milagros. Si querés, escribilo en el chat, si podés. El paréntesis de Gutenberg tiene para mí la ventaja de poner en un esquema muy sencillo, en una síntesis, hasta visual incluso, las características de la cultura digital que confluyen y se emparentan con la cultura oral, y que, por lo tanto, muestran la diferencia o lo que significó culturalmente la cultura impresa y escrita. Esto es un paradigma desarrollado por la Universidad de Dinamarca del Sur, por Ole Sauerberg, que Pisitelli didactiza, si se quiere, de manera como es él, con su estilo tan particular, tan pedagógico en este libro, que básicamente emparenta estos modos que tenemos en la digitalidad de manejarnos, en donde tomamos prestadas imágenes o ideas de otros y las remixamos y las reformulamos. De hecho, su libro, el paréntesis de Gutenberg, es un remix de la teoría es una remezcla de la teoría de Ole Sauerberg original, y cómo es un buen esquema mental para pensar muchas cuestiones de las que ocurren en la cultura digital, que no son nuevas, que ya ocurrían antes, cuando alrededor del fuego nos juntábamos, los seres humanos, para contar una historia y escucharla, porque no había escritura. Cada uno en la audiencia era un potencial relator a futuro para audiencias posibles en el futuro. Esta cuestión de el retelling, ¿no? de volver a contar. Y seguramente cada uno le pondría o le sacaría agregados y cosas propias del carisma de cada uno, agregaría más gesticularidad, menos expresiones faciales o más, tonos de la voz, cuestiones que con la cultura escrita se pierden porque empezamos a pensar linealmente, de manera cerrada. El texto queda en una escritura individual, ya no es más un texto colectivo. Fíjense que las leyendas y los relatos orales no tienen un autor identificado, porque justamente emergían alrededor del fuego y todos nos convertíamos en potenciales autores, ¿no? Entonces esta imagen de lectoautores, o de escrilectores, de la que hablan los españoles, o de prosumidores, de los prosumidores, digamos, ¿no? El prosumer, más ahora para pensar los proyectos transmedia, no es nuevo, porque en la cultura oral esas lógicas ya existían, solo que se suspenden, entran justamente así como en un paréntesis, durante 5 siglos, más o menos. Sauerberg lo ubica en el siglo XV con Shakespeare, ahí empieza la cuestión con la invención de la imprenta, de aquí que se llama paréntesis de Gutenberg, y sigue hasta nuestros días, ¿no? Entonces, me parecía que hasta nuestros días sería siglo XX, bordes del XXI, por esta revolución digital, y verdaderamente si uno pudiera ponerle una fecha de vencimiento al paréntesis a nivel global, sin dudas sería 2020, ¿no? Así que bueno, después hacemos una votación y vemos si los logro convencer. Ahí tenemos algunos comentarios en el chat, pero Claudia Segretín tenía levantada la mano desde hace un ratito. Acá es fácil levantar la mano, no sé si me escuchan. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Escuchaba muy entrecortado recién. No, quería 2 cositas comentar. Respecto de esta pregunta que hace Mariana sobre, bueno, preguntarnos qué hacen nuestros estudiantes fuera de la escuela, los diseños curriculares yo soy del área soy de letras, profesora en letras, los diseños curriculares de nuestro campo en la provincia de Buenos Aires son muy enfáticos respecto de esto de recuperar las prácticas vernáculas de los jóvenes como prácticas escolares, o traer que la escuela se abra a las prácticas extraescolares, ¿no? Y las utilice como un puente para, bueno, trabajar cuestiones cada vez más específicas. Eso, por un lado, no hablaron de prácticas sociales, no hablaste de prácticas sociales, pero me resonaba nuestro diseño curricular todo el tiempo. Y luego una cuestión sobre las rúbricas, eso lo planteó Patricia Nigro. A mí las rúbricas me parecen muy útiles, me parecen valiosísimas, pero
siempre se da el debate, trabajo en una cátedra que es la didáctica específica, siempre está el debate sobre el tipo de evaluación que promueve, digamos, cuando va precedida de una rúbrica. Yo pienso que las rúbricas son buenas a condición de que participen los estudiantes de su producción, ¿no? Y no que sea, porque el concepto más común de rúbrica es algo que, entre comillas, baja el docente, ¿no? Esta es la tarea, puede ser más, menos creativa, menos compleja, esta es la rúbrica con la cual se va a evaluar. Y el estudiante, bueno, la rúbrica, la función es fijar el horizonte, digamos, ¿no? El horizonte de llegada, los criterios de evaluación, pero me parece útil una rúbrica a condición, porque tiene que ver con la metacognición, con la autonomía y con esto del pensamiento crítico, que decía Patricia, que es un enunciado que está en todos los proyectos, pero bueno, ¿cómo se promueve? Bueno, en parte, digamos, trabajando la metacognición en el momento de explicitar, de producir, ¿no? Colaborativamente los criterios de evaluación. O sea, que la rúbrica no sea unilateral, no sea un instrumento producido por el docente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y aparte te lo voy a decir más, más bajado a lo cotidiano. Es una forma de ponernos todos de acuerdo, consensuar, que no termina siendo como una evaluación tradicional. Entonces, consensuar, bueno, a ver, ¿por qué vos considerás que estás en este nivel y yo te digo que estás en el otro? O sea, ¿cuáles son los criterios? Y eso se hace previamente con el alumno. Estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, ahí aporta Claudia que Anijovic en su propuesta deja en claro que las rúbricas son construidas con los estudiantes. Claro. Claramente, ¿no? Ese es el sentido de la rúbrica. Sí, construirlas juntos y que sea una evaluación, como decía Patricia, una evaluación formativa, acompañar, no el evaluar para ver quiénes aprueban y quiénes aprueban, sino el poder acompañar y mejorar parte de ese. Porque ahora está muy de moda meterse, suponete, en internet y buscar rúbrica y te mandan una planilla ya está hecha. Y eso no es así, porque cada grupo, cada trabajo va a cambiar. Bueno, a lo mejor el que nunca vio una rúbrica, que vea una, pero a partir de ahí tiene que ver realmente cómo funciona, ¿no? Cómo funciona. Sí. Aquí quiero decir dos cosas sobre rúbricas y volver a la cuestión de prácticas sociales que nombraba Claudia recién. Sí, por ahí proponerle a nuestros alumnos, formular una rúbrica todos juntos, codiseñarla, por ahí es muy ambicioso la primera vez. Podemos empezar por hacer un checklist, una lista de control, bueno, pienso en letras, ¿no? ¿Qué características tiene un buen cuento? ¿No? O tomamos un ejemplo, les hacemos escribir, elegimos la mejor producción, una de las mejores, y sin nombre, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué características tiene este cuento que lo hacen un buen cuento? Entonces empezamos a definir algunas características. Podemos manejarnos así al principio, a modo checklist, lista de control, pensar en algún cuadro con frecuencias, muchas veces, a veces nunca, y luego sí pensar en diseñar algo más importante como una rúbrica, ¿no? Que debo decir, por experiencia personal, que nunca está terminada, ¿no? Cuando uno creía que ya era exhaustiva y tenía absolutamente, era muy clara y cubría todos los detalles, siempre año tras año le vamos haciendo ajustes, ¿no? Y la vamos como reformulando, por un lado. Y después por la cuestión de las prácticas sociales, es muy interesante lo que comentabas, Claudia. A mí me gusta siempre, cuando hablamos de transmedia, pensamos en los jóvenes, hacer una distinción entre prácticas sociales y técnica, ¿no? Porque en general, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los adolescentes o los que están ingresando a la universidad, ¿no? Esa franja de la que cada vez nos vamos alejando más, no sé, acá estoy tratando de mirar sus caras a ver si tenemos algún millennial en la audiencia. Yo. Muchos manejan la técnica muy bien, de postear una foto, de hacer un comentario, de generar una cuenta y una clave, pero no la práctica social de saber cuidar su privacidad y la de sus compañeros o amigos, ¿no? Esta cuestión de enviar un mail, manejan la plataforma por ahí, pero no saben que en el asunto debo anticipar de qué voy a hablar, escribir, no solamente adjuntar un mensaje.
En lo personal, y vuelvo, perdón por la autorreferencialidad, pero me pasa con Mercado Libre, no logro llevarme bien con Mercado Libre. Tengo cargo la tarjeta de crédito, puedo comprar. No la práctica social, que es mirar de dónde es el proveedor, si está disponible, qué puntaje tiene, qué evaluaciones tiene, qué comentarios, hacer las preguntas pertinentes. Entonces, aquí las propuestas transmedia son muy interesantes porque justamente permiten aprovechar esas técnicas, esos conocimientos técnicos de nuestros alumnos y darles un sentido pedagógico para ir transformándolos de a poco, ir empapándolos de prácticas sociales alejadas por ahí del consumo mediático y más en clave de aprendizaje que por ahí ellos no tenían bajo el radar, ¿no? Entonces, me parece interesante esto que vos traías, Claudia. Hemos pensado que este encuentro iba a durar entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media. Estamos en la hora y media y estamos en lo mejor. Y todavía hay varias preguntas. Así que vamos a tomarnos unos 10, 15 minutitos como para ir redondeando las preguntas que nos quedan y poder ir cerrando. Ahí Milagros nos aclaraba hoy cuando se le cortaba, nos decía que el concepto de Gutenberg le interesaba porque ella está investigando edición en la década del 80. Y Sonia aporta ahí que ella recupera la idea de hacer aprender en lugar de enseñar. Claro, Siempre asoció el aprendizaje a la psicología y vos estás planteándolo desde una relación didáctica, que me parece interesante esa. Marilina sí. Dice que como profesora de literatura le gustó la idea de disparar a partir de la lectura de un libro. claro. Es como el disparador. O de un cuento, ¿no? Hay cuentos cortos. Todo va a depender de los recursos con los que contamos, el tiempo, la frecuencia con la que vemos a nuestros alumnos. Por eso insisto con la centralidad del rol docente, ¿no? Que también alguien hablaba ahí de Rebeca, que pone que las rúbricas se construyen con nuestros alumnos claramente, y ella también pone la centralidad en el rol docente, ¿no? La pelota la tenemos nosotros, está en nuestra cancha, está del lado de la enseñanza. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta todas estas variables. ¿Cuántas veces vemos a nuestros alumnos? ¿Nos alcanza el tiempo para leer una novela? ¿O es mejor si los mandamos a ver una película? ¿O si les traigo un corto de dos minutos de Los Simpson, que era como arrancábamos Orson 80? ¿No? Por ahí es un cuento solamente. El hombre ilustrado es un libro extenso, de muchos cuentos, justamente. El hombre ilustrado no es personaje de ninguno, porque empieza al principio, y todos los cuentos son una historia diferente que se esconde detrás del tatuaje, ¿no? Acá la mente de Ray Bradbury para escribir esto en la década del 50 es formidable, ¿no? Pero independientemente de eso, insisto con esta cuestión de idolatrar a la gente que realmente es mágica, independientemente de esto, pensar que por ahí no es un libro, no tiene por qué ser un libro, puede ser un cuento. Y cuando hablo de ciudades visibles, alguien lo pidió y puse el link en el chat. Después, Maxi, si querés, podés acercar el link a la página del Hombre Codificado y a la página de Orson 80, y ustedes buscarlos por las redes. Hay muchos hashtags dando vuelta de Orson 80 y del Hombre Codificado para encontrar producciones, opiniones, etcétera. El Hombre Codificado tuvo una de las expansiones, además de la de química que les conté, y del profesorado, tuvo de un curso de formación docente, puntualmente, que también lo consideramos como una expansión quizás más académica, pero también la tuvo. Me parece que aquí nosotros para Ciudades Visibles no tomamos todas las ciudades de Calvino, teníamos poco tiempo, teníamos 3 semanas. Después, al año siguiente, lo volvimos al proyecto, ¿no? Porque, y esto lo dice Scolari muchas veces, y si no me equivoco lo dice en el primer capítulo de su libro, que es: uno sabe dónde comienzan las narrativas transmedia, pero nunca dónde terminan. Empezamos un proyecto hace 5 años sobre el libro de Calvino, pero eso no quiere decir que ahora en 2020 no lo podamos retomar y volver. ¿Y quién se hubiera imaginado que íbamos a volver a esto? Y cuando empezás a hacer investigación hay un montón de expansiones de Calvino, que nadie las llamaba transmedia, pero son expansiones, sobre todo visuales. Encontramos unos videitos de 2 minutos de Pablo Pujol, un cineasta argentino, divinos, que los usamos mucho como disparadores. Y en ese caso elegimos 5, 6, 7, 10 ciudades, no elegimos todo el libro. Entonces, aquí el recorte lo hacemos nosotros en función de nuestras posibilidades y de la astucia pedagógica que ponemos en el medio, de esta
de esta expertise que tenemos como docentes, de cómo conocemos a nuestros alumnos, del margen de acción que tenemos en la institución en la que estamos trabajando. Aquí nos movemos en estos espacios intersticiales, ¿no? En estos pequeños pliegues en donde vamos como avanzando. Creo que eso que estás diciendo es lo que sirve para responderle a Graciela, que Graciela preguntaba, cuando no es posible la conectividad, cuando la familia cuenta solo con un celular, ¿qué posibilidades alternativas son posibles? Muchísimas, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién vos, que por ahí la imaginación nuestra son los límites, y que en realidad las expansiones, y esto me atrevo a decirlo yo, las expansiones no necesariamente tienen que ver con lo digital. Hay expansiones en muchísimos formatos, y por eso la limitación va a estar cuando nosotros hacemos el diseño, lo hacemos también contemplando, como decía Mariana, los alumnos con los que vamos a trabajar, y un poco también podemos ir delineando esos alcances. Totalmente. Vuelvo con esto de los objetos mágicos que trae Claudia de Laurentiis, la otra Claudia, que ahí te estoy viendo. Sí. Sí, a mí me parece que hay un tema de ubicarnos nosotros, no como expositores y transmisores, ni controladores, pero sí como arquitectos y diseñadores, como carpinteros de esto que está ocurriendo, ¿no? Y habilitar a nuestros alumnos opciones, no desde tirar opciones a mansalva, sino desde el diseño didáctico bien minucioso. Con Rebeca trabajamos mucho el tatetí, que es un excelente dispositivo. Yo hoy traje el menú, porque la verdad es que trabajamos más con el menú, que puede tener una consigna obligatoria, común para todos los estudiantes, y después abrirlo para 2. El tatetí tiene estos cruces, ¿no? Porque jugamos efectivamente al tatetí, y pedimos que todos pasen por el centro, en donde ubicamos la consigna obligatoria para todos, la consigna común. Cada uno de los extremos del tatetí está digitado minuciosamente para que todos nuestros alumnos, si queremos que trabajen en parejas e individualmente, lo hagan en esa instancia. Ellos van a creer que eligen, y lo están haciendo efectivamente, pero bajo nuestra supervisión y nuestro acompañamiento, ¿no? Así que aquí me parece que el rol, vuelvo a la cuestión de lo mágico que traía Claudia, la imaginación nuestra, la astucia para sortear los obstáculos que nos imponen las instituciones, la burocracia, el contexto real de conectividad que atravesamos nosotros como docentes, porque no tenemos avenidas digitales y dispositivos de última generación para organizar nuestras clases, ¿no? Aquí vuelvo a la serendipia, ¿no? Que es un concepto que viene de comunicación de Aníbal Ford, seguramente Maxi lo habrá leído en Navegaciones, esta cuestión del serendipity, ¿no? Del saber del vaqueano que busca la estrategia más astuta y hábil para sobrevivir en tiempos de pandemia, por ejemplo. Aquí estamos nosotros regulando. Desde ya que hay contextos de mucha incertidumbre y de mucha falta de recursos, esto lo hablamos la semana pasada, sobre estas variables que no podemos controlar, sobre el contexto familiar en el que están inmersos nuestros alumnos hoy en día. Eso no lo podemos cambiar. ¿Cuántos dispositivos tienen en su hogar? ¿Qué calidad del dispositivo? ¿Cuánta conectividad, no? Esta semana, en un webinar de UNICEF, en el chat, por eso el chat es muy rico, es muy enriquecedor. Ojo, porque justamente parte de las lógicas transmedia sugiere que no va a pasar todo por la exposición del especialista, sino que en el chat alguien propuso, estábamos hablando con gente de UNICEF, María Teresa Lugo, Cora Steinberg, y alguien dijo, bueno, en lugar de conectar igualdad, podría ser la próxima etapa, conectar equidad, y quizás de eso se trata, ¿no? Que ahora la pandemia ha desnudado por ahí las realidades más crudas, no solo para el aprendizaje, a nivel económico, a nivel familiar, social. Entonces, ubicarnos ahí y empezar a pensar en conectar desde la equidad. Así que, bueno, muy interesantes estos intercambios. Bien, bueno, y se están dando ahí algunas opiniones que tienen que ver con acompañar a los alumnos en el uso de la tecnología. Alguien habla ahí de las etiquetas, también nos mencionan el uso del teléfono celular, ¿no? Pensar que hoy en una plataforma, un aula virtual, el 35%
estén accediendo por el teléfono celular es un número muy alto, porque siempre este tipo de plataformas fueron más pensadas para la interfaz de la compu, ¿no? Y es cierto, yo en este contexto me tocó armar 2 campus virtuales de escuelas secundarias, y el uso por el lado de la aplicación de Moodle es altísimo. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que están surgiendo ahí. También hablan de que, bueno, que las normativas a veces nos llevan a que el diseño sea demasiado lineal y no refleje lo que pasa en las cursadas. Es cierto, pero bueno, como diría, Mariana la mencionaba hace un ratito, como diría Lila Pinto, el desafío está en hackear la escuela, ¿no? En hackear ese tipo de cosas y desafiar al cambio. Esto de pensar hoy en un formato de narrativas transmedia es un poco desafiarnos a presentar propuestas que están mucho más allá. Todos sabemos que el que trabaja en la provincia de Buenos Aires, sabemos que los diseños curriculares son muy estructurados, como dice ahí también. Y bueno, el tema está en cómo podemos ofrecer una propuesta que pueda ser más dinámica, que pueda tener otro engagement, y que pueda también ser un aporte significativo para lo que estamos trabajando en el aula. Ahí volví, se me está yendo me parece que es la hora. Sí, a esta hora se me empieza a hacer inestable la conectividad. Sí. Sí, yo igual yo quiero, antes de despedirme, por las dudas, quiero agradecer a Sonia particularmente la invitación, a Maxi, a Patricia y a todos por sus intervenciones, por este espacio tan enriquecedor para pensar ideas todos juntos, ¿no? Estoy muy atenta al hashtag, sepan que soy una usuaria de Twitter muy ávida, porque me parece un espacio excepcional de aprendizaje para conectarme con colegas. De hecho, con varios a quienes ya no veo físicamente, continúo con intercambio, continuamos todos, Mariana Maggio, Karina León, continuamos todos conectados en esta virtualidad. Cuando les llegue el PowerPoint van a ver que al final, yo porque me parecía que ya iba a ser muy extenso, dejé algunos hashtags justamente para seguir explorando, hashtags que no son míos, que son de colegas, no al revoleo, lo habrán escuchado hoy porque Mariana Maggio está insistiendo permanentemente, no a la activities, que es la propuesta de Karina León, recursos TIC 2020, más específico de otros colegas tecnólogos, MTE, UBA, que es el de la maestría en tecnología educativa también, por supuesto, para que exploren, cliquen ahí, y por supuesto Transmedia, Universidad Nacional de Mar del Plata, que está circulando por ahí, ya estuve mandando algunas cositas mientras hablaba Patricia. Me parece que como docentes, independientemente de si hagamos o no hagamos proyectos transmedia, es fundamental mantenernos conectados con colegas, y particularmente a mí, me da mucho resultado, ¿no? Esta cuestión del encierro me ha puesto muy autorreferencial, ¿no? Uno está como reflexionando permanentemente cómo aprende, cómo enseña, cómo se maneja, qué extrañamos del mundo exterior, pero hoy para algunos será la lectura, para otros, gracias Verónica, gracias Sonia, serán otros espacios, pero bueno, no los descuidemos y tratemos de compartirlos, ¿no? La idea de que cada proyecto tenga una página web y cuentas es porque la idea es, bien en el marco de la lógica web 2.0, de cerrar este paréntesis, de cerrarlo al paréntesis, es compartir y aprender todos de todo mutuamente, ¿no? Por eso cuando alguien encuentra algo, te etiqueta, o yo lo etiqueté a Maxi el otro día con los crímenes estos policiales, estos cuentos policiales de Twitter que son buenísimos, digo, como docentes para seguir explorando y aprendiendo. Bueno, nosotros te cuento un grupo, le quiero contar a Mariana que tenemos un grupo de WhatsApp y que yo les pedí a todos los participantes que para que la conocieran un poquito entraran en su Twitter, así que ellos ya tienen la cuenta de Twitter de Mariana. Bueno, vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos, les decimos que los contenidos de esta clase y la bibliografía a la cual vamos a sumar Salvatierra, pero no como bibliografía obligatoria, sino como complementaria y para quien lo quiera leer,
van a estar disponibles a partir de mañana, media mañana más o menos, iremos a activar la clase con Patricia, porque queríamos recuperar algunas de las cosas que se dieran en el encuentro de hoy. Así que bueno, les agradecemos todo. Una sola cosita quedó por ahí, Mariana, que alguien te pedía alguna bibliografía vinculada a lo del tatetí, y con eso ya nos despedimos. Sí, es un pedido que recibimos constantemente y no tenemos nada en formato oficial escrito para trabajar. Así que yo creo que voy a cortar con ustedes y Rebeca me va a matar porque está full con mil cosas, pero le voy a plantear esta necesidad urgente de... Siempre se refiere se menciona, de hecho Pedro Rabela en alguno de sus libros sobre evaluación habla de este formato tatetí de Rebeca Nijovic, pero no hay una fuente concreta, física, un libro, para que yo los pueda mandar. Así que en breve, me lo voy a tomar como un compromiso, en breve les voy a estar haciendo llegar algún material inédito sobre esto, para que lo puedan tener. Gracias por todo, ¿eh? Gracias a todos. Y gracias a todos por participar, ¿eh? Buen fin de semana, ahora a descansar, a desconectar, por favor. Bueno, chao. Nos mantenemos en contacto. Chao, chao.